9:05. Estamos de vuelta aquí en CNN Chile Radio en esta transmisión multiplataforma y comenzamos Agenda Económica a esta hora junto a Francisca Bamondes. ¿Cómo está, Fran? Hola, Seba, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día también a todos quienes nos acompañan en esta transmisión, en esta entrega informativa que se ha centrado al menos durante estas últimas horas en lo que ha ocurrido en torno a este corte masivo de energía, sí, claro, que fue bastante extenso, una duración ahí que también generó distintas dificultades y hemos estado también siguiendo el reporte de las autoridades, la entrega de información que se ha hecho en los últimos momentos. Vamos a retomar también esa información, en particular, Seba, con la explicación también de cómo funciona el sistema de transmisión eléctrica, que es un punto clave también para entender la magnitud de lo que ocurrió durante la tarde de este día martes. Pero antes de seguir revisando esa información, te invito a que pasemos a tocar otros temas del ámbito económico, porque este martes también hubo un viaje importante por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien acompañó también a la comitiva de BHP a Escondida, al norte de nuestro país, en la región de Antofagasta, para dar cuenta de un plan importante de inversión que considera, al menos en la primera etapa, 2.000 millones de dólares para que Escondida pueda optimizar su actual planta concentradora en esta zona de nuestro país, pero a largo plazo el monto de la inversión asciende a 10.800 millones de dólares. Este punto es bastante relevante. Hace hartos años que Escondida no realizaba un anuncio de esta envergadura, por eso también la visita del ministro Mario Marcel hasta este lugar. Sí, claro. Se dieron ahí también cuenta de la necesidad que ha surgido también en el último tiempo de ir mejorando, por ejemplo, estas instalaciones ahí también en el norte de nuestro país. Nuestra compañera del equipo de Agenda Económica, Natalia Muñoz, viajó también hasta ese lugar para poder realizar este acompañamiento y también dar cuenta de cuál va a ser el plan de esta inversión por parte de esta compañía. La primera, entonces, como ya lo comentábamos, va a ser o se va a concentrar más bien en la optimización de la actual planta concentradora Laguna Seca, que esto, como ya lo decíamos, considera una inversión inicial de 2.000 millones de dólares. Y este proyecto aún no se ingresa a tramitación ambiental, pero prontamente se va a hacer ese trámite, o se va a dar el primer paso para dar ese trámite, y la idea es que se pueda mejorar la capacidad con la que se cuenta actualmente, al menos acá en BHP, para el tratamiento del mineral mediante mejoras de distinto tipo, de diseño en alguna parte también, en un plan inicial de la ingeniería, y también de diseños en la infraestructura, en todo lo que tiene que ver, al menos acá en ese punto. Acá también las autoridades dieron más bien cuenta de lo que significaba tanto para la empresa como para el desarrollo minero en general esta inversión. En primer lugar, el presidente de Escondida en BHP, Alejandro Tapia, también dio cuenta del paso a paso de esta inversión, así que los invito a que pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Está, como siempre, y el habilitador más importante es Operaciones Minas, que tengan la capacidad de procesar y de explotar el mineral que se requiere para los procesos agua abajo. Tenemos dos proyectos en las concentradoras: la optimización de Laguna Seca, que es nuestro primer proyecto, que habla de, básicamente busca compensar parte de la baja en el tratamiento producto de la dureza del mineral. En paralelo, y que viene a posterior, es el reemplazo de nuestra concentradora Los Colorados por una nueva concentradora más eficiente en el uso de agua, en el uso de energía. Claro, Seba, acá un punto importante que también decían desde BHP, y también lo decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es poder ir combinando precisamente la mejora en el trabajo minero en general, pero también teniendo en cuenta las nuevas exigencias más bien, o los nuevos lo que hay que seguir en cuanto a la sustentabilidad, al cuidado, ¿no? También los estándares con los que hay que cumplir. Sí. Ciertamente, entonces esto, lo que se comunicó el día de ayer, va un poco en la línea de esta combinación, ¿no? De poder ir respetando ciertos estándares, pero al mismo tiempo ir mejorando la capacidad de producción y también, por cierto, mejorando incluso también el lugar donde están llevando a cabo los trabajadores estas labores. Y en muchas áreas la minería va a la vanguardia en esos cambios y transformaciones productivas, en el uso de energías renovables desde hace mucho tiempo, más recientemente en el uso de desaladoras precisamente como alternativa para el uso de aguas continentales, en hacer sistemas más eficientes desde el punto de vista energético, etcétera. O sea, la industria minera en Chile, contrariamente a lo que muchos creen, es tremendamente sofisticada y va a la vanguardia en muchos de estos cambios, liderando a otros sectores también a nivel nacional, empujando ese cambio a nivel nacional también. Y eso también, Seba, va de la mano precisamente con el interés que sigue generando nuestro país
para poder realizar este tipo de inversiones acá, con Definitivamente. todas las empresas que ven las condiciones actuales existentes para poder seguir invirtiendo estos montos también de gran envergadura, al menos en lo que ha sido también el norte de nuestro país. Por su parte, el ministro Mario Marcel también daba en un punto bastante relevante, Seba, que nosotros también pudimos conversar durante estos últimos días, que tiene que ver con precisamente las proyecciones de inversión. Revisábamos hace un par de días también estas proyecciones o estimaciones que conocíamos por parte de la Corporación de Bienes de Capital, en la que también se daba cuenta que el sector minero es uno de los que va a empujar también esta situación, al menos en el próximo periodo del año 2024 al 2028. Y de hecho el ministro Marcel decía que esta inversión, la que se comunicó durante esta jornada, en conjunto también con otras, como lo ha sido también la alianza entre Codelco y Anglo American, no forman parte aún o no estaban consideradas en este catastro. Por lo tanto, se explica ahí que también hay un potencial de crecimiento que aún ni siquiera está siendo medido y que eso también es bastante relevante. Pasemos a revisar entonces parte de las declaraciones que entregaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en esta visita a la región de Antofagasta. Para el gobierno estas son inversiones de gran importancia porque significa aumentar o mejorar la capacidad para producir en condiciones sustentables para el país, para el medio ambiente. Si hoy día, por ejemplo, en el catastro de este mismo catastro de la Corporación de Bienes de Capital, la inversión minera para el quinquenio que he mencionado, 2024-2028, se multiplicó por 4 desde la aprobación del royalty. Dentro de esa cifra aún no está incluido lo que estamos ahora conversando respecto de Escondida BHP. No está incluida la inversión de Anglo American en los bronces. Por lo tanto, el potencial de inversión futura en minería en Chile es de gran magnitud. Bien interesante eso, lo que mencionaba el ministro Marcel, porque hace referencia a cómo se cerró una discusión política y un ciclo político de alta incertidumbre en nuestro país que había frenado prácticamente la inversión minera. Entre los dos procesos constitucionales, más la discusión del royalty minero, se había generado un asunto muy complejo para un sector, en particular el minero, que requiere niveles de certeza bien altos y que proyecta inversiones a largo plazo. Destrabados esos temas, efectivamente se reanudó ese valor y la mayor inversión. La cartera de proyectos alcanzaba su mayor valor en 10 años, decía la ministra Aurora Williams hace algunas semanas atrás, a fines de 2024. Hay proyectos relacionados a la expansión del Abra, también proyectos relacionados a la expansión de la vida útil de los pelambres, más los proyectos que tiene Codelco por delante. Se suma ahora esto de BHP. Definitivamente estamos entrando en un ciclo de inversión minera, Fran, que es súper relevante porque el peso expansivo que tiene en el resto de la economía es muy, muy relevante. De todas maneras, eso también era lo que mencionaban las autoridades durante la jornada de este día martes. Y también se va el ministro y también se tocó más bien el tema de la permisología. Los periodistas que también pudieron ser parte de esta comitiva que viajó hasta la región de Antofagasta, sin duda aprovecharon también la posibilidad de poder preguntar acá al representante de Escondida en relación a cómo veían también el panorama. Y bueno, ellos decían, el hecho de que estemos acá haciendo este anuncio es parte también de cómo van sintiendo, al menos desde el sector privado, los avances o las conversaciones en torno a estos temas. Ahí también hablaban, por ejemplo, de lo que significó el royalty minero, por ejemplo. Ahí también hay una posición un poco más ejemplificadora de cómo van también las conversaciones, al menos en torno a esos temas vinculados con la inversión. Y como ya lo decíamos, Seba, son montos bastante grandes que, por cierto, también a largo plazo van a generar otro tipo de movimientos. Sabemos que estas inversiones acarrean directamente, por ejemplo, la creación de empleos en las zonas donde se ubican también este tipo de proyectos, así que sin duda son buenas noticias y, como ya lo mencionábamos acá, no son las únicas, ¿no? Hemos conocido también en el último tiempo nuevos anuncios, nuevas alianzas también, no solamente en el sector minero, sino que también en otras industrias que sin duda también van a ir ayudando, apalancando estos números en relación a la inversión y también, por cierto, al crecimiento de la economía de nuestro país. Vamos a cambiar de tema, Seba, vamos a seguir conversando en relación a esta emergencia debido al corte de energía, que fue un corte bastante extenso, prolongado. Hay sectores que aún en el norte de nuestro país continúan sin energía eléctrica, una situación que se dio en torno a las 3 de la tarde de este día martes, que se extendió por muchas horas más. Y acá el punto clave, Seba, es el sistema de transmisión eléctrica en nuestro país,
Lo que explicaban distintos especialistas es que hay 3.100 kilómetros de todo el territorio nacional que se encuentra interconectado, desde Arica hasta Chiloé. Ese es un punto también clave para entender por qué este apagón fue de manera tan masiva y por qué también afectó al mismo tiempo, de manera simultánea, a tantas regiones. Acá entonces es parte del funcionamiento de la red nacional, de este sistema completo que se encuentra con esta forma de que está todo más bien interconectado. Claro. Y acá algunos especialistas también señalaban que los sistemas deberían tener algún tipo de capacidad para no depender, por ejemplo, un sector del otro. Pero la forma de funcionar es esta especie de columna vertebral. Exacto. Que hace que cuando haya un problema, una falla en uno de los puntos clave, como lo fue en este caso, se genera finalmente este cortocircuito completo que dejó las consecuencias que ya conocemos. Acá, por ejemplo, el coordinador eléctrico nacional, Juan Carlos Olmedo, explicaba que la desconexión se dio en una línea entre Vallenar y Coquimbo y que fue una desconexión de una línea que tiene un aporte bastante relevante en cuanto a la transmisión de energía. Se genera entonces esta reacción en cadena con este apagón total, se declara también estado de excepción de catástrofe, este toque de queda que también rigió desde las regiones de Arica también a la región de los lagos en relación a esta situación, precisamente para también evitar distintas problemáticas en torno a lo que significa también tener tantas horas sin luz en las ciudades. Pasemos a revisar entonces, Eva, parte también de la explicación que dieron desde el Coordinador Eléctrico Nacional en torno a esta emergencia. Esto ocurrió en una desconexión de esta línea en la zona entre Vallenar y Coquimbo, en circunstancias que traía aproximadamente un cuarto de la demanda energética que se localizaba al sur de Coquimbo. Esa desconexión de un aporte tan relevante produjo una suerte de reacción en cadena en que se fueron desconectando las centrales generadoras y la demanda, lo que llevó a un apagón total del sistema eléctrico bastante extendido. La empresa propietaria de la instalación, que es ISA Interchile de Colombia, ha reconocido esto y ha establecido que esta desconexión se debió al hecho de una operación no deseada de sus sistemas de control y protección de la línea. Nosotros, como Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos la obligación de investigar en detalle cada vez que ocurre una falla. Es lo que vamos a hacer. Claro, ahora viene la investigación, Fran, pero respecto a lo que plantea aquí el coordinador Juan Carlos Olmedo, hay otro antecedente que entrega la empresa aludida, ISA Interchile, que está a cargo precisamente de esa línea de transmisión que falló ayer y que genera este problema a nivel nacional, el punto de origen de la falla. Pero ellos dicen que los equipos en terreno lograron restituir la disponibilidad de la línea 44 minutos después de que se produjo la falla. A las 3:16 comienza esto, a las 4 de la tarde esto ya estaba restituido y quedaba disponible para incorporarla, dice el comunicado de prensa de esta mañana, al plan de restauración de servicio. Entonces ahí la pregunta que viene, Fran, es saber por qué se demoró la restitución del servicio 8, 9, 10 horas, porque bueno, esto fue paulatino y progresivo a lo largo del país, pero evidentemente el problema de origen no fue lo que gatilló la demora que tomó la reposición de servicio, sino que hubo otros problemas. Como tú bien explicabas, este es un sistema que está coordinado e interconectado a lo largo del país, y la falla probablemente para esa demora tan larga no estuvo en el problema de origen. De hecho, Seba, en esa misma línea, también consultado por las demoras en la reposición, desde el Coordinador Eléctrico Nacional hacía en ese punto. Explicaban que esta demora se podría deber a fallas en las instalaciones de empresas propietarias de algunas centrales generadoras. Ajá. Ahí también había un adelanto, podríamos decirlo, de por qué hubo una demora tan significativa en la reposición y también por qué esto se da de forma paulatina. El hecho de que la reposición se dé de forma paulatina también se explicaba, o más bien se explica en parte por el funcionamiento del sistema de transmisión nacional, esta especie de columna vertebral que una vez que se apaga una se va reponiendo por vértebra. Esa era la manera de explicarlo por parte de distintas autoridades. Y acá otro punto también relevante, Seba, que obviamente va a quedar también para la discusión más adelante, para el debate de más adelante, porque no es lo inmediato, pero también es el impacto económico que tiene que conlleva tener medio día o un día sin actividad.
Acá hay Absolutamente, distintos gremios que tuvieron que cerrar, por ejemplo, sus cortinas, los gremios gastronómicos, los gremios del comercio también en relación a que no solamente no tenían luz para funcionar, sino que hay otro tipo de temas que también van ligados directamente al uso de la energía, como lo son, por ejemplo, los sistemas de pago, los sistemas Transbank, que tampoco se pueden usar, entonces no había sentido de dejar, Claro. por ejemplo... Si no tenías efectivo, no había cómo comprar, por ejemplo. Exactamente, y es un medio de pago ya muy obsoleto en el último tiempo. Entonces acá algunos especialistas ya señalan que el impacto en promedio en cuanto al IMASEC, por ejemplo, podía estar ubicado entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales, según las propias estimaciones también del Banco Central en relación a este tipo de fenómenos. Vamos a pasar a escuchar, Seba, también parte de las declaraciones que entregó luego de estas reuniones también de coordinación de las autoridades, el ministro de Energía, Diego Pardo, en relación a las compensaciones que podrían darse a raíz de este corte. Tú ya lo decías también, queda una investigación completa que tiene que llevar a cabo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pero ya teníamos algunas reacciones por parte de ese ministerio. Pasemos a revisar. Hay 3 grupos de compensaciones distintas. Están las compensaciones que establece la legislación eléctrica por la interrupción del suministro. En el caso de fallas en transmisión, corresponde una compensación por todo el tiempo de duración del suministro, que es del orden de 15 veces el precio de la energía no suministrada. A su vez, hay compensaciones que tienen que ver con la pérdida de artefactos eléctricos, y en ese caso lo que necesitamos es que las personas hagan llegar esa información, pero también todo lo que tenga que ver con pérdida de alimentos y otro tipo de daños que hayan afectado a los consumidores eléctricos. Ahí escuchábamos entonces parte de esta explicación que entregaba el ministro de Energía, Diego Pardo, en relación a las eventuales compensaciones que se puedan entregar también al gran número de clientes que estuvo por muchas horas sin energía eléctrica. Hay que recordar que acá en Santiago al menos ya cerca de las 9, 10 de la noche comenzó también la reposición en distintos puntos. Se comenzó a reponer de forma bien separada, digámoslo también, en algunos sectores primero que en otros, pero sin duda una situación que también genera, como ya lo decíamos, distintas repercusiones, por ejemplo, desde el punto de vista económico. También las autoridades reportaban el fallecimiento de 3 personas. Ahí también decían las autoridades que no estaba claro si es que estaba vinculado directamente con esta situación, pero también es parte de la investigación que se va a llevar a cabo. Son 3 personas electrodependientes las que murieron en este contexto, y viene el trabajo de, sobre todo, las autoridades para determinar si es que efectivamente está vinculado o no al corte de luz. Pero es un antecedente bien grave, ¿no? A partir de lo que ha ocurrido ayer, y probablemente el daño más significativo también que ha dejado este corte. De todas maneras, además ya tenemos un acercamiento, Seba, si bien fueron circunstancias completamente distintas, ya tenemos un acercamiento de lo que significó estar tantos días, por ejemplo, sin luz, a raíz de lo que pasó el año pasado también en agosto con los cortes que, como ya lo decíamos, tuvieron otro tipo de causa, otro tipo de origen, pero también entendemos la importancia para las personas de estar tanto tiempo sin energía, la interrupción de los trabajos, la interrupción de la vida diaria, del transporte, sin ir más lejos. También lo vimos durante la transmisión acá en CNN Chile, el caos que se generó, por ejemplo, en las calles para las personas, para poder llegar a sus casas, para poder también llegar a sus destinos. En cuanto a lo que tiene que ver con esta situación en general, con este origen, es parte de la investigación que va a tener que encabezar también la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la empresa a cargo de esta línea de transmisión que falló, que ya tú lo mencionabas, Seba, es ISA Interchile. Dio a conocer también su versión a raíz de a través de este comunicado, bien digo. Se da cuenta precisamente de que acá se logró resolver el problema inicial pocos minutos después de que se reportara esta emergencia, así que lo clave ahora también es ir identificando y que también va a ser tarea de la entidad correspondiente ver cuál fue también el otro punto que falló y que impidió que el servicio se repusiera más bien a tiempo. Claro que sí. Bueno, viene ahora la investigación, ¿no?, de parte de las autoridades también. Hagamos una actualización a propósito de esto, Fran, del último catastro que publica la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a esta hora, sobre los cortes de luz. Les contábamos hace un rato, a eso de las 9 de la mañana, que eran más de 190.000 clientes los que estaban sin suministro eléctrico. La cifra se ha actualizado a esta hora y baja notablemente también lo que ocurre acá en la región metropolitana. La comuna de Maipú hace una hora atrás tenía más de 40.000 clientes sin suministro eléctrico. Esa cifra ha bajado en toda la región metropolitana a 2.183.
509 de ellos en Maipú, pero la mayoría está en Conchalí, 905 en esa comuna. Por lo tanto, estamos hablando ya de un escenario de recuperación casi total para la comuna de Maipú y para la región metropolitana en general. ¿Dónde está pendiente la reposición? Fundamentalmente en el norte, en Tarapacá, más de 69.000 clientes sin corte de luz. En Arica y Parinacota, otros 57.000. Por lo tanto, es allí donde está principalmente el problema. La tercera región con problemas es Atacama, 34.140 clientes afectados. Así está el panorama entonces. En el norte es donde se está produciendo principalmente la afectación a esta hora. De todas maneras, el número de clientes sin suministro sigue siendo alto, Fran. Más de 176.000 a nivel nacional. Es un número bastante grande de todas maneras. Sabemos que ha bajado con el paso de las horas, pero ya si es que esta situación no se repone, al menos en los próximos momentos, podrían completar fácilmente un día completo sin energía eléctrica. Y sin duda también eso genera estos problemas que ya hemos mencionado durante las últimas horas. Hemos reportado las dificultades que esto genera también, así que sin duda nos vamos a quedar atentos a esta situación y ahí también ir monitoreando cómo va el avance también de la reposición a los distintos clientes a nivel nacional. Bien, nos quedamos atentos entonces a esas actualizaciones y también a las señales que empieza a entregar ya el regulador y el Estado respecto a esas investigaciones. Ha quedado trazado esta mañana bien claro el camino que va a seguir el gobierno y, por supuesto, las reparticiones correspondientes para indagar en este asunto. Francisca Bamondes con Agenda Económica. Gracias, Fran. Chao, Seba.